Bueno, en esta clase teórica vamos a ver la unidad correspondiente a la introducción al comportamiento ácido-base. Vamos a ver los tipos de sustancias denominados ácidos y bases. En cuanto a las bases, también las vamos a llamar durante el desarrollo de esta clase teórica hidróxidos o álcalis. Comenzaremos con las reseñas históricas de cómo fueron cambiando las definiciones de este tipo de sustancias, sus propiedades, principalmente las reacciones en las que participan, el concepto de pH, la medición de pH en el laboratorio, las reacciones de neutralización, las técnicas analíticas sencillas, las volumetrías ácido-base y, relacionado con la resolución de problemas, la estequiometría en solución acuosa. Para comenzar el estudio de estas sustancias, en esta imagen observamos una escala de colores que va desde rojo hasta intensidades de color verde para las sustancias que denominamos ácidos. En este caso, en la vida cotidiana, por ejemplo, están como componentes de las baterías de aparatos electrónicos el ácido sulfúrico, también para las baterías de automóviles. En cuanto al ácido clorhídrico, es un componente del jugo gástrico presente en nuestro estómago. También en frutas del grupo cítricos como el limón, naranja o pomelo, el ácido cítrico. En el caso de bebidas gaseosas carbonatadas, por la presencia del dióxido de carbono disuelto en solución acuosa, como habíamos visto, su solubilidad dependía de la presión y de la temperatura, formando el ácido carbónico. Luego, a colores que varían desde celeste hasta azul intenso o violeta, tenemos las sustancias básicas o alcalinas, como pueden ser algunos líquidos biológicos como la sangre, compuestos como el bicarbonato de sodio, que forman parte de formulaciones de productos farmacéuticos como antiácidos, también en el polvo de hornear, soluciones de amoníaco que son utilizadas en tareas de limpieza doméstica, en la limpieza de vidrios, el hidróxido de sodio en la elaboración del jabón o en soluciones concentradas como limpiadores de cañería. También en soluciones desinfectantes, el cloro o compuestos como el hipoclorito de sodio en el agua lavandina. Como vemos, la importancia de estas sustancias ácidas o básicas está relacionada con su contacto diario en la vida cotidiana y también su presencia como reactivos químicos en el laboratorio. Entonces, comenzaremos con el estudio de estas sustancias denominadas ácidos y bases, de acuerdo a cómo fueron evolucionando sus definiciones en la historia. El comienzo de los estudios fue por Arrhenius, que observó que la mayoría de las sustancias formaban iones cuando se disolvían en agua, en solución acuosa, en solventes, y los denominó electrolitos, porque producto de esa disociación en iones, recordamos que los iones son átomos o grupos de átomos con carga. Si es positiva se denominaban cationes y carga negativa aniones. Presentaban conductividad eléctrica en solución acuosa, por eso les definió a este tipo de sustancias como electrolitos. Por ejemplo, en la imagen tenemos una solución acuosa de cloruro de sodio, donde vemos los cationes sodio y los aniones cloruro y la conductividad eléctrica de esta disolución acuosa. Este soluto, cloruro de sodio o la sal de mesa, es un sólido y su estructura la podemos pensar como un cubo, donde en los vértices de cada uno de este cubo hay aniones cloruro y cationes sodio.
En presencia de moléculas de agua, que recordamos que tienen una forma angular, formada por un átomo central de oxígeno y unido covalentemente a dos átomos de hidrógeno, y con pares electrónicos sin compartir sobre el átomo de oxígeno, lo cual le da una característica de polaridad a la molécula de agua. Por esto rodean tanto a los cationes como a los aniones, y se dice que esto es un proceso de hidratación o solvatación de manera general, lo que permite también la separación de estos iones en solución acuosa y su disolución. De acuerdo a la ionización, pueden clasificarse como electrolitos fuertes si se ionizan completamente en el solvente, o débiles si se ionizan parcialmente en el solvente. Una medida de saber cómo fue la ionización de estos electrolitos es a través del grado de ionización, representado por la letra alfa, donde nos da la relación de la cantidad de moléculas disociadas con respecto a la concentración inicial del electrolito. Alfa se puede calcular con esta expresión matemática, con la concentración del ion disociado sobre la concentración inicial. Recordamos que de acuerdo a la nomenclatura que utilizamos o simbología en química, la expresión de concentración en corchetes está representando a la molaridad, a la M mayúscula. Entonces estos electrolitos pueden ser sales, ácidos y bases. Electrolitos fuertes, la mayoría de las sales solubles en agua. Ácidos fuertes, los que conocemos de uso cotidiano en el laboratorio, como sulfúrico, clorhídrico, nítrico. Hidróxidos o bases fuertes, los alcalinos del grupo 1 de la tabla periódica, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio. Los hidróxidos alcalino-térreos, como el hidróxido de calcio, el hidróxido de magnesio. En cuanto a los electrolitos débiles, ácidos orgánicos. Cuando hablamos de ácidos orgánicos nos referimos a que su fórmula molecular está formada por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno, como son el ácido cítrico, representado en el grupo de los frutos cítricos, o el ácido acético, componente del vinagre. Otros ácidos débiles son el carbónico, el nitroso, el sulfuroso, el sulfídrico, el hipocloroso y el fluorhídrico. Y como base débil, la más estudiada en los cursos de química son el amoníaco, pero también hay otras bases débiles de naturaleza orgánica como anilina, piridinas y otras aminas. Aquellas sustancias que no se comportan como electrolitos, es decir, que no conducen la corriente eléctrica en solución, pueden ser el azúcar, el alcohol, la glicerina, la urea y otros compuestos orgánicos. Entonces, el primero en definir las sustancias ácidos y bases en el siglo XIX fue Arrhenius, en donde definió como ácido a toda sustancia capaz de ceder protones. Lo hemos escrito en la reacción: el ácido producto de esa disociación cede un protón y se forma el anión correspondiente. Y como base a toda sustancia capaz de ceder oxidrilos. En la reacción química vemos que producto de esa disociación, una base forma el anión oxidrilo y el catión metálico correspondiente. Esta definición explica el comportamiento de la mayoría de las sustancias de características ácido-base en solución acuosa, pero no de otros compuestos como son óxidos, sales de amonio, carbonatos. Y como dijimos, solamente está limitada a cuando el solvente es agua. Tampoco explica la existencia en solución acuosa del ion hidronio. O sea, como sabemos, en solución acuosa el protón no existe en esa forma, sino como ion hidronio. Nosotros, por términos de que simplificar la escritura de reacciones químicas, usamos el protón, pero en realidad sabemos que en solución acuosa es correcto escribir la fórmula del ion hidronio. Entonces, en 1923, en paralelo, dos científicos, Bronsted y Lowry, propusieron una definición más amplia.
considerando a sustancias como ácidos, a toda sustancia capaz de ceder protones, y bases, toda sustancia capaz de aceptar protones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico en solución acuosa cede el protón que es tomado por el agua formando el ion hidronio. En este caso habíamos visto anteriormente que el ácido clorhídrico era un ácido fuerte, entonces la disociación es completa y en la escritura de la reacción química lo identificamos con una flecha en el sentido hacia la formación de los iones. En el caso de una base, el ejemplo del amoníaco, dijimos una base débil, su disociación es parcial en solución acuosa, hay un equilibrio, por eso lo identificamos en la reacción química con una doble flecha, donde se indica que la velocidad de la reacción hacia la derecha es igual a la velocidad de la reacción hacia la izquierda, entonces se establece un equilibrio químico, en este caso entre las especies sin ionizar y sus iones. El amoníaco se comporta como base porque acepta un protón de la molécula del agua, el agua forma el anión hidroxilo y el amoníaco forma su ácido conjugado, el catión amonio. Es decir, que aquellos como se comportan como ácidos en solución acuosa forman su base conjugada y aquellos que forman o se comportan como bases dan su forma como ácido conjugado. Entonces, en ambas reacciones vemos el comportamiento del agua como base frente al ácido clorhídrico y en el caso del amoníaco actúa como ácido. Este tipo de sustancias que pueden comportarse como ácidos o como bases dependiendo de con quién o qué sustancia reaccionen, se denominan sustancias anfóteras o anfipróticas. El ejemplo en este caso es el comportamiento del agua, pero también hay otras sustancias que se pueden comportar de la misma manera, como pueden ser algunos aniones o algunas sustancias como son complejos del cobre que ustedes van a ver más adelante cuando cursen química inorgánica. En 1923 esta definición de Bronsted y Lowry fue ampliada en donde definió aparte de considerar a ácido toda sustancia capaz de ceder protones como una sustancia capaz de aceptar pares electrónicos y a bases como toda sustancia capaz de aceptar protones como una sustancia capaz de ceder pares electrónicos. En esta imagen vemos la comparación del comportamiento de acuerdo a la definición de Bronsted y Lowry y de Lewis para sustancias básicas. En el caso del amoníaco, cede su par electrónico sin compartir, formando el catión amonio, y en el caso del ácido clorhídrico comportándose como ácido, de acuerdo a la definición de Lewis, capaz de aceptar un par electrónico y formando el anión cloruro. También de acuerdo a su comportamiento en solución acuosa y de acuerdo a cómo sea su disociación, dijimos que podíamos clasificar tanto ácidos como bases como electrolitos fuertes y débiles. En el caso de un ácido fuerte, dijimos que la manera de medir su disociación o ionización sería mediante el grado de disociación. En este caso, como el ácido es fuerte, se ioniza completamente, lo vemos escrito en la reacción con la flecha roja, donde indica que ese equilibrio es desplazado completamente hacia la derecha, hacia la disociación, obteniendo los iones, en este caso el anión y el catión hidrógeno. Producto de esta disociación completa, la concentración del ácido fuerte va a ser igual a la concentración inicial y como la estequiometría de disociación es por cada mol de ácido, se obtiene un mol de anión y un mol del catión hidrógeno, también las concentraciones de anión y de catión van a ser iguales, por lo tanto el grado de disociación será igual a 1. En el caso de ácidos débiles, la disociación es parcial,
es decir que va a haber un equilibrio entre la especie sin ionizar del ácido y sus iones en solución. Se establece un equilibrio, es decir que vamos a tener en equilibrio la concentración de los iones anión y protón, que va a ser la especie ionizada o disociada. Su concentración dividido la concentración inicial va a ser mucho menor que 1, lo que indica su comportamiento como ácido débil. De manera similar veríamos el comportamiento para bases fuertes y bases débiles. El grado de disociación también lo podemos expresar en términos de porcentaje multiplicando por 100. Entonces, considerando la teoría de Bronsted y Lowry, que es la teoría más completa que considera no solamente las soluciones acuosas, sino otros solventes, incluye otros compuestos como óxidos, sales, carbonatos, sales de amonio, vamos a tener en cuenta que cuanto el ácido sea más fuerte, generará una base conjugada débil. Y en el caso de que se trate de una base muy fuerte, su ácido conjugado tendrá características de ácido débil. En cuanto a las propiedades que caracterizan a este tipo de sustancias, para los ácidos tienen un sabor agrio. Esto lo vemos demostrado cuando nosotros consumimos algún fruto del grupo de los cítricos, en el caso del limón, pomelo, naranja, o también cuando preparamos nuestras ensaladas utilizando como aderezo el vinagre. Recordábamos que dentro del vinagre como componente se encuentra el ácido acético, que era un ácido débil. En el laboratorio lo podemos ver porque cambian el papel de tornasol de color azul a rojo, presentan peligrosidad porque son corrosivos, en solución acuosa como son electrolitos conducen la corriente eléctrica y de acuerdo a la definición de Bronsted y Lowry ceden protones. Ejemplos habíamos visto el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, también el ácido nítrico, que son de los más utilizados en el laboratorio. En cuanto a ácidos débiles, habíamos visto el ácido fluorhídrico, carbónico, nitroso, sulfídrico, cianhídrico, y dentro del grupo de los orgánicos, el ácido acético, el cítrico, el fórmico, el benzoico, en donde su disociación es parcial y lo tenemos que tener en cuenta en la escritura de las reacciones químicas con una doble flecha que indica el equilibrio de las especies sin ionizar con su anión y el protón. En cuanto a las reacciones en que participan, las primeras son las reacciones con metales. Producto de esta reacción se forma la sal correspondiente y se libera hidrógeno. En la escritura nosotros lo consideramos colocando el estado de agregación de reactivos y productos. En este caso el magnesio sólido reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico en solución acuosa, por eso se identifica con AC. Se forma la sal correspondiente, el cloruro de magnesio en solución acuosa y se libera como gas el hidrógeno gaseoso. En cuanto a las reacciones con bases, son las reacciones que se conocen en general como neutralización, donde producto de la reacción de un ácido y una base se forma la sal correspondiente y agua líquida. El ácido clorhídrico, un ácido fuerte, y el hidróxido de sodio, también habíamos visto, correspondiente a los metales alcalinos, una base fuerte, forma una sal neutra como es el cloruro de sodio en solución acuosa y agua líquida. En cuanto a la reacción de óxidos metálicos con ácidos, se forma también la sal correspondiente y agua líquida, ¿sí? Como el ejemplo del ácido clorhídrico, por reacción con el óxido de sodio, se forma el cloruro de sodio y agua líquida. En cuanto a la reacción con carbonatos alcalinos y alcalinos térreos, también tiene importancia. Habíamos visto algo referido a la lluvia ácida, el carbonato de calcio o piedra caliza, con que están elaboradas algunas construcciones o algunos monumentos. Por efecto de ácidos, como puede ser el ácido clorhídrico, va perdiendo
la capacidad o la concentración del carbonato de calcio, formando la sal correspondiente, agua líquida, y se desprende dióxido de carbono en forma gaseosa que se observa como una efervescencia. En cuanto a las bases, son características por su sabor amargo o cáustico, algo parecido a como es el jabón o el bicarbonato de sodio. Al tacto presentan una sensación jabonosa, resbalosa, también presentan peligrosidad porque son corrosivas, aceptan protones, de acuerdo a la teoría de Bronsted y Lowry, o ceden oxidrilos de acuerdo a la definición de Arrhenius. Y en el laboratorio las podemos identificar porque van a cambiar el papel de tornasol rojo a coloración azul. Y también son electrolitos, es decir, que conducen la corriente eléctrica en solución acuosa. Ejemplos de estas son bases fuertes, como dijimos, de metales alcalinos del grupo 1 de la tabla periódica. Por ejemplo, el hidróxido de sodio se disocia completamente, por eso lo indicamos con una sola flecha hacia los productos del catión y el anión oxidrilo. Y bases débiles, el ejemplo más común es el caso del amoníaco, donde hay un equilibrio entre las especies sin ionizar y el catión amonio y el anión oxidrilo. También consideramos que hay bases débiles de naturaleza orgánica, como son anilina, piridina y otras aminas. Reacciones en que participan las bases, como vimos anteriormente en las reacciones de neutralización, cuando reaccionan con ácidos, y también son características sus reacciones sobre todo de aquellos hidróxidos anfóteros, como habíamos visto anteriormente, las mismas características que el agua, que pueden reaccionar como ácidos o como bases dependiendo con qué sustancias reaccionan. Ejemplos de estos son el hidróxido de aluminio y el hidróxido de zinc. Producto de esta reacción entre ácido y bases, dijimos que se forman las sales correspondientes. Estas pueden tener características de sales neutras, básicas o ácidas, dependiendo de cuál sea el ácido o la base que reaccione. Entonces habíamos visto como características de la molécula del agua su característica de sustancia anfótera o anfiprótica. Producto de su disociación parcial, es un electrolito débil, va a estar en equilibrio sus moléculas con el anión oxidrilo y el catión ion hidronio. Como hay un equilibrio, podemos plantear una constante de equilibrio para esta disociación, conocida como constante producto iónico del agua, Kw o Kwater, que será igual al producto de las concentraciones molares de los iones en solución. A la temperatura estándar, 25 grados centígrados, toma un valor de 1,0 por 10 a la menos 14. Como sabemos, los valores de las constantes de equilibrio varían de acuerdo a la sustancia y para cada sustancia de acuerdo a la temperatura. Si estamos a una temperatura distinta a 25 grados centígrados, el valor de Kw va a ser diferente. Como a los químicos nos gusta medir y clasificar a las sustancias, un químico, Sorensen, estableció como medida y para poder clasificar a las sustancias como ácidas, básicas y neutras, el pH. Lo definió como el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. En realidad P es un operador matemático que es el menos logaritmo decimal. En este caso, como es pH, es el menos logaritmo de esta concentración de ion hidrógeno. Si fuera el P o H, sería el menos logaritmo de la concentración de los iones oxidrilos. Se mide en escalas arbitrarias sin unidades, de un valor mínimo de 0 a 14, en donde a pH menores a 7 son sustancias ácidas, a pH igual a 7 soluciones de naturaleza neutra, y pH mayores a 7 soluciones básicas o alcalinas, que era lo que habíamos visto en la segunda transparencia. En la imagen, esa escala en colores, también estaban representados los valores de pH de 0 a 14.
Del tratamiento matemático de la expresión de pH y pOH, junto con el valor de kW a 25 grados centígrados, llegamos a que los valores de pH y pOH de soluciones acuosas sea igual a 14. Esto está restringido a que trabajemos con el solvente agua a la temperatura estándar de 25 grados centígrados y para soluciones acuosas diluidas, es decir, cuya concentración sea menor a 1 molar. Para soluciones concentradas, esta escala de 0 a 14 no va a ser válida. Entonces, para soluciones ácidas, la condición general va a ser que la concentración de iones hidrógeno va a ser mayor a la de oxidrilos. A 25 grados centígrados, la concentración del ion hidrógeno va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7 y la de oxidrilos menor a 1 por 10 a la menos 7. En el caso de soluciones neutras, las concentraciones de ambos iones va a ser igual y va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7. Para soluciones básicas, la concentración de ion hidrógeno va a ser menor a la de oxidrilos, la de ion hidrógeno va a ser menor a 1 por 10 a la menos 7 y la de oxidrilos mayor a 1 por 10 a la menos 7. Entonces vamos a ver que aquellas sustancias que presentan mayor carácter ácido van a tener menores valores de pH, van a ser más cercanos a 0, y aquellas sustancias de mayor carácter básico, su valor de pH va a ser mayor a 7 y más cercanos a 14. Vemos que los valores de las concentraciones de iones hidrógeno y de iones oxidrilos son valores con exponente negativo, matemáticamente son más complicados de trabajar, por eso se recurre a los términos de pH y pOH donde aplicamos logaritmo y son números mucho más amigables para trabajar matemáticamente en la resolución de problemas. Vamos a ver algunos ejemplos simples de cómo calcularíamos el pH de alguna solución o el concepto de pH. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el pH de una solución de ácido sulfúrico 0,1 molar, nos da la concentración inicial del ácido sulfúrico, tendríamos que escribir la fórmula correcta del ácido sulfúrico. Vemos que es un ácido diprótico que tiene 2 hidrógenos en su molécula. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, está clasificado como un ácido fuerte, su reacción de disociación es completa, lo que indicamos con una sola flecha hacia la derecha, y cada mol de ácido sulfúrico se va a disociar en 2 protones y un anión sulfato. Por lo tanto, la concentración del protón va a ser el doble de la concentración inicial del ácido sulfúrico, es decir, 2 veces 0,1 molar. Con la concentración del protón aplicamos el menos logaritmo y podemos calcular el pH. Como sabemos que es un ácido y fuerte, el valor de pH cuando nosotros resolvamos la cuenta nos tiene que dar menor que 7. Si nos da otro valor diferente, bueno, en algún lugar aplicamos alguna tecla mal en el cálculo, en la calculadora, y tenemos que revisar nuestros cálculos. O sea, tenemos que aplicar acá el criterio y el concepto de ácido y su escala de valores de pH cuando hacemos los cálculos matemáticos. En el segundo problema nos dice determinar la molaridad de una solución de hidróxido de calcio de pH 8, es decir, que nos está pidiendo que calculemos la concentración inicial del hidróxido de calcio, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es escribir la fórmula química. El calcio pertenece al grupo 2, a los metales alcalino-térreos, es decir que el hidróxido de calcio tiene 2 oxidrilos. Dijimos, eran ejemplos de base fuerte, su disociación es completa, por lo tanto, por cada mol de hidróxido de calcio tenemos 2 moles de oxidrilos y 1 mol del catión calcio. En este caso nos va a ser útil que los valores de pH más pOH son igual a 14. Conocido el valor de pH, podemos despejar el valor de pOH como 14 menos 8, y teniendo el valor del pOH podemos calcular la concentración de oxidrilos teniendo en cuenta el antilogaritmo del logaritmo decimal de base 10 como 10 a la menos pOH,
nos queda la concentración de oxidrilos 10 a la menos 6 molar. Y para averiguar la concentración de calcio inicial tenemos que tener en cuenta la relación estequiométrica. Vemos que por cada mol de hidróxido de calcio se disocian 2 moles de oxidrilo, por lo tanto la concentración inicial del hidróxido de calcio será la mitad de la concentración de oxidrilos, es decir, 10 a la menos 6 dividido 2. En la carpeta de seminarios, en el aula del campus virtual, tenemos un seminario referido al comportamiento ácido-base para que ustedes puedan practicar cálculos como estos y un poco más complejos que pueden ir realizando y consultando sus dudas en las clases de consulta. Principalmente vamos a trabajar con electrolitos fuertes y algo de débiles, y ustedes en química general van a ver más cálculos o el tratamiento de los equilibrios cuando tienen ácidos y bases débiles. En cuanto a electrolitos débiles, en este caso, por ejemplo, tenemos ácidos débiles y sus correspondientes valores de constante, y nos pide que lo ordenemos en orden creciente de acidez y en valor creciente de pK. Entonces tenemos el ácido hipocloroso, el ácido cianhídrico y el ácido nitroso, con sus correspondientes valores de constante de acidez. Esta es la constante de equilibrio de la disociación de estos ácidos débiles. Dijimos que una manera de medir esta disociación de estos electrolitos débiles era el grado de disociación, y otra también es la constante. Cuanto menor sea su valor, menor va a ser la disociación, es decir, que van a ser ácidos más débiles. Entonces, en este caso de los tres ácidos, ¿cuál nosotros diríamos que es el ácido más débil de los tres, observando sus valores de constante? Bien, el ácido cianhídrico, ¿sí? Porque tiene una constante de 4 por 10 a la menos 10, que es el menor valor de los tres. Luego seguiría, ¿quién? El ácido hipocloroso, porque tiene 10 a la menos 8, y finalmente el más fuerte dentro de estos ácidos débiles podríamos decir que es el nitroso, porque presenta la mayor constante de acidez del orden de 10 a la menos cuarto. Si lo vemos en términos del pK, sería el menos logaritmo de estas constantes de acidez. Vemos que a medida que disminuye el valor de pK, aumenta la acidez. ¿Sí? El orden es inverso si analizamos con la constante de acidez o con su pK correspondiente. En el caso de las bases débiles, observamos en la tabla ejemplos como era el amoníaco, algunas aminas, la piridina y la anilina. También tienen su constante de disociación básica, Kb, a la temperatura estándar, y si no, lo podemos trabajar como el pKb, que dijimos que va a ser el menos logaritmo de esta constante de basicidad. En cuanto a la medición del pH en el laboratorio, vamos a tener el primer caso con indicadores ácido-base. En este caso utilizamos sustancias que pueden ser naturales o sintéticas, de naturaleza de ácidos o bases débiles, que presentan distinta coloración dependiendo del pH que se encuentren en solución acuosa. Se utilizan como indicadores ácido-base. La reacción que representa, por ejemplo, un indicador ácido en solución acuosa, como tiene característica de ácido débil, se disocia parcialmente en ion hidronio y en el anión correspondiente. Este equilibrio lo podemos analizar por medio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde nos permite calcular el pH, conociendo el pK del indicador. ¿De dónde lo vamos a conocer? Como son constantes de equilibrios, van a haber tablas de estos valores, más el logaritmo decimal del cociente entre la concentración de la especie ionizada y de la especie sin ionizar. Para el observador común, este cambio de coloración, dependiendo del medio de reacción, si es ácido o básico, cambia rápidamente cuando las concentraciones de este par, ionizado o sin ionizar, está entre
concentraciones, relaciones de concentraciones de 10:1. Es decir, que este logaritmo con esos valores sería igual a 1. Podríamos decir que el intervalo de pH en que cambia de coloración el indicador va a ser igual al pK del indicador más menos una unidad de pH. ¿Esto qué representaría? Por ejemplo, si tenemos un indicador cuyo pK de indicador es igual a 9, el intervalo de pH sería 9 más menos 1. Es decir, que el intervalo de pH estaría entre 8 y 10. Tendríamos un error en la lectura del cambio de coloración del indicador en 2 unidades de pH. Por eso, este método de medición de pH no presenta mucha exactitud y precisión por el error que se comete, y lo denominamos con método cualitativo. Nos va a permitir clasificar las sustancias en ácidos, básicas o neutras, pero no vamos a poder conocer exactamente su valor de pH, ¿sí? Simplemente de manera cualitativa para clasificarlas. Una vez que se alcanza el punto de equivalencia, es decir, cuando reaccionan estequiométricamente el ácido con la base, el indicador va a reaccionar con el exceso del reactivo en exceso, sea ácido o base, y va a cambiar su estructura de molécula y va a cambiar de color. Este cambio de coloración es un cambio físico que se puede percibir por el ojo humano. Ese cambio físico es lo que se denomina como punto final, ¿sí? Es lo que se observa experimentalmente. Es un color detectable por el ojo humano y tiene que permanecer estable durante al menos 30 segundos o más. En el caso de la fenolftaleína, que es un indicador ácido-base de los más utilizados, en solución ácida o neutra no presenta coloración, sus soluciones son incoloras. En presencia de un exceso de una solución básica, cambia de color o vira de color a un rosa pálido. Este color cambia de intensidad cuando el exceso de ese reactivo de características básicas es mayor. Entonces podemos pasar de una coloración de rosa pálido a un intenso fucsia, ¿sí? Entonces, estos dos puntos de que hablamos, el punto final es un punto experimental práctico, que es el que nosotros vemos con el cambio de coloración o el viraje del indicador, y el punto de equivalencia es teórico, que nosotros calculamos de acuerdo a la estequiometría de la reacción ácido-base. En solución acuosa nosotros tratamos de que estos dos puntos estén lo más cercano posible. Para eso tenemos que utilizar cantidades pequeñas de indicador para no introducir errores por consumo de reactivos. Entonces, en las técnicas ustedes van a ver que dice agregar 3 o 4 gotas, 1 o 2 gotas del indicador. Entonces tenemos que respetar esas cantidades. Y también conociendo o determinando teóricamente el punto de equivalencia y conociendo el intervalo del pH de viraje de los indicadores, vamos a poder seleccionar el que tiene el intervalo de pH más cercano a ese punto de equivalencia teórico, y también vamos a poder hacer que coincidan lo más posible el punto de equivalencia teórico con el punto final experimental. Entonces, este sistema indicador es el que va a indicar por medio de un cambio físico, en este caso de los indicadores ácido-base, un cambio de coloración, la finalización de la reacción, y nosotros lo vamos a observar en el laboratorio como el viraje o cambio de coloración del indicador, y es lo que conocemos como punto final. Esta reacción del indicador tiene que ser rápida, cuantitativa, estequiométrica de acuerdo a la reacción ácido-base, y debemos tener en cuenta el punto de equivalencia para poder seleccionar el indicador apropiado. Entonces, ¿cómo íbamos a seleccionarlos? Conociendo el punto de equivalencia. Esto lo hacemos de manera teórica y seleccionamos el indicador cuyo rango de viraje o intervalo de pH coincida con el pH del punto de equivalencia calculado teóricamente. En el caso, por ejemplo, que vamos a utilizar en el laboratorio,
para esta determinación de sustancias ácidas o básicas va a ser el indicador universal, que en realidad es una mezcla de indicadores formada por el azul de timol, rojo de metilo, azul de bromotimol y fenoftaleína, y cambia de coloración según valores menores a 4, desde rojo hasta valores de pH mayores a 10 con azul intenso o violeta, que era la escala que habíamos visto al principio cuando clasificamos las sustancias ácidas o básicas de la vida cotidiana. Este indicador universal puede estar en forma líquida, nosotros lo vamos a usar en el laboratorio en forma de gotas, en un gotero, o también podemos impregnar tiras de papel y ponerlos en rollos, como es la primera foto, o en tiritas de papel, el fabricante también lo puede hacer, en donde nosotros vamos a tomar pequeñas porciones de estas tiritas, sumergirlas en estas soluciones acuosas de estas sustancias que queremos clasificar. El fabricante nos va a decir por cuántos segundos tenemos que tener que clasificarlo y luego vamos a estimar su valor de pH por comparación con esa escala que va a traer impresa en el cuerpo del disco del rollo de papel pH o en la cartilla de colores de las cintitas, y nos va a permitir estimar el valor de pH de esa solución y poder clasificarla como ácida, básica o neutra. Como dijimos, es un método cualitativo y presenta menor precisión y exactitud. En esta tabla observamos otros indicadores ácido-base, sus colores en solución ácida o básica y el intervalo de pH en que realizan estos virajes. En el caso de que necesitemos medir el pH con mayor precisión y exactitud del método anterior del uso de indicadores ácido-base, sea líquidos o en tiritas de papel, van a ser sencillo, de bajo costo y rápidos, pero perdíamos en precisión y exactitud y era un método cualitativo. En este caso con pHímetro estamos hablando de un método de mayor precisión y exactitud y es un método cuantitativo, o sea que vamos a poder determinar el valor de pH con precisión y exactitud. Es un método instrumental. Habíamos descrito el pHímetro cuando describimos los equipos de medición directa. ¿Sí? Si se acuerdan, eran aquellos que característica tenían los de medición directa. Claro, que veíamos sobre una escala o sobre una pantalla o sobre un display directamente el valor. ¿Sí? En este caso va a ser el valor de pH. Se trata de un potenciómetro que mide una diferencia de potencial y nosotros lo vemos reflejado en una pantalla o display con el valor de pH. En este caso tenemos la imagen de un pHímetro de mesada, es como el modelo que van a utilizar en el laboratorio, en donde presenta el analizador un brazo que porta el electrodo y una sonda de temperatura, en este caso de color negro, que también permite medir no solo el electrodo del pH, sino la sonda de temperatura, a qué temperatura estamos realizando la medición. Un transformador, o sea, lo podemos utilizar conectado a la corriente eléctrica o con el uso de baterías. El control de ajuste de temperatura, los controles de calibración y los controles de selección de función. Como es un potenciómetro, también nos permite medir la conductividad eléctrica o la diferencia de potencial en milivolts aparte del pH. Entonces, dijimos que tiene que estar previamente calibrado. También cuando vimos los equipos de medición, hablamos de calibración, dijimos que va a ser un conjunto de operaciones para que nos asegure el funcionamiento con patrones de referencia de ese equipo de medición. En este caso, los patrones de referencia van a ser patrones de valores de pH, se conocen como soluciones buffer o amortiguadoras, que tienen determinado valor de pH, hay para valores de pH ácido, neutro o básico.
¿sí? Los más utilizados son los buffers de pH 4, 7, 10 u 11. La calibración la podemos hacer en un punto o 2 puntos. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar siempre el de valor 7 en ambas calibraciones, sea de un punto o 2 puntos, siempre el valor obligatorio va a ser la calibración con pH 7. En el caso de un punto va a ser en el caso que nosotros rutinariamente en el laboratorio medimos, por ejemplo, sustancias ácidas o básicas. Entonces el punto adicional aparte de 7 va a ser un buffer ácido o un buffer básico. En el caso de 2 puntos es cuando nosotros hacemos medidas y clasificamos muestras tanto de comportamiento de ácidos, básicas o neutras. Entonces vamos a hacer, aparte del buffer 7, un buffer ácido y un buffer básico. ¿Cómo es el mantenimiento? El cuerpo analizador de pH se tiene que hacer una limpieza 2 veces al año, y de la sonda detectora de pH o el electrodo cada 4 meses. Rutinariamente, cada vez que se utilice para hacer mediciones de pH, tenemos que calibrar previamente el pHímetro, dijimos con estas soluciones buffer, dependiendo si lo hacemos en un punto o 2 puntos. Tenemos que reponer periódicamente la solución conductora. Y también entre medida y medida vamos a hacer la limpieza del electrodo de manera general. Entre medida y medida vamos a enjuagar con agua destilada y luego de utilizarlo también lo vamos a enjuagar con agua destilada, lo vamos a secar y lo vamos a dejar siempre sumergido en la solución conservadora que nos indique el fabricante, ¿sí? ¿Dónde nos va a indicar esta información el fabricante? Generalmente cuando se compran estos instrumentos viene el manual del usuario o también se pueden buscar en las páginas de internet de los fabricantes. Entonces dijimos que vamos a necesitar hacer lavados con agua destilada. ¿Qué material vamos a necesitar de uso frecuente cuando midamos el pH? Una piseta con agua destilada. Bien, ¿y dónde vamos a depositar esos lavados del electrodo? En algún vaso o recipiente colector, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, un vaso de precipitado, ¿sí? Entonces vamos a necesitar, cada vez que hagamos medidas de pH con el pHímetro, tener siempre al lado la piseta cargada con agua destilada y un vaso de precipitado para recolectar esos enjuagues o lavados del electrodo que luego van a ser descartados. Y también es útil tener servilletas o rollo de papel para poder hacer la limpieza del electrodo entre muestras y muestras. En el caso de soluciones acuosas, este lavado y enjuague va a ser suficiente. Si trabajamos con muestras biológicas o muestras que contienen bacterias, aceites, sustancias grasosas o proteínas, en el caso de muestras biológicas de sangre, orina, u otros líquidos biológicos u otras muestras ambientales, vamos a tener que hacer, luego de trabajar con todas las muestras y terminar las mediciones de pH, una limpieza con una solución de detergente muy diluida, finalmente enjuagar varias veces con agua destilada, secar y guardar el electrodo en la solución conservadora. Entonces, ¿cómo es este electrodo o cómo medimos nosotros el pH con este pHímetro? Se trata de un electrodo que es sensible a iones. Mediante la diferencia de concentración de estos iones dentro del electrodo, que va a estar nuestro electrodo de referencia a determinada concentración de protones, y la concentración de protones que va a estar en la solución donde nosotros vamos a sumergir este electrodo, esa diferencia de concentración hace que se vea reflejado en una diferencia de potencial, que va a ser proporcional a la concentración en protones de nuestra muestra o analito. Entonces, nosotros vamos a sumergir este electrodo dentro de la muestra que va a estar contenida en un vaso de precipitado. Vamos a tener que tener la precaución, el electrodo es de vidrio, es frágil,
Entonces, tener la precaución de hacerlo con cuidado, de una manera delicada, no apoyar en el fondo del vaso el electrodo. Lo podemos hacer sujetando con ese brazo soporte que traía el electrodo de mesada, y vamos a leer el valor de pH una vez que esté sumergido en toda la muestra el electrodo y se estabilice la lectura en la pantalla o display. Entonces, esta diferencia de concentraciones entre el electrodo de referencia con esta solución que contiene esta solución buffer y la muestra se hace a través de una membrana semipermeable. El inconveniente que presenta este método es que resulta difícil saber cómo varía esa diferencia de potencial de cada electrodo con el pH del medio, o sea, va a estar en función del funcionamiento de esa membrana semipermeable. Es decir, que tenemos que cuidar esa membrana semipermeable con el uso, por eso es la necesidad de calibrarlo previamente antes de cada medición y los enjuagues entre muestra y muestra. Las propiedades o la integridad de esa membrana semipermeable cambian a medida que vamos utilizando y con la vida útil del pHímetro. Habíamos visto un pHímetro de mesada, veíamos que era robusto y bueno, necesitábamos la corriente eléctrica para poder utilizarlo. Si tenemos que hacer medidas fuera del laboratorio o lo queremos hacer más rápido con el uso de otros equipos de medición, pHímetros portátiles, en donde funcionan por pilas o baterías, tenemos los que son conocidos como pHímetros de mano. Los hay de distintos modelos. Los primeros son de estilo, se los denomina estilo lapicera, porque parece como si fuera una lapicera con un capuchón en donde contiene esa solución conservadora que nos indica el fabricante qué solución es. Generalmente son soluciones de cloruro de potasio. También los hay aquellos que, aparte del electrodo para medir el pH o la diferencia de potencial entre la muestra y el electrodo de referencia, también traen una sonda que permite medir la temperatura, que son las dos fotos que están hacia la izquierda, ¿sí? Entonces podemos hacer medidas de pH también de manera más sencilla, pero bueno, las condiciones de uso son iguales que el pHímetro de mesa, o sea, previamente debemos calibrarlo, tenemos que hacer la calibración en 1 o 2 puntos, los enjuagues con agua destilada entre medidas, la limpieza del electrodo y la conservación de acuerdo a las indicaciones del fabricante para mantener la precisión y exactitud en las lecturas de valores de pH. Bien, relacionado con esto, habíamos visto que una de las reacciones en que participaban tanto ácidos y bases eran las conocidas como neutralización. Para poder hacer determinaciones de estas reacciones lo podemos hacer mediante técnicas analíticas sencillas conocidas como volumetrías. ¿Por qué se denominan así? Porque las podemos determinar en el laboratorio por lectura de volumen, ¿sí? Para lectura de volumen vamos a necesitar, por lo tanto, material volumétrico de mayor precisión y exactitud. Y también vamos a preparar soluciones que vamos a conocer como soluciones valoradas, valorantes o titulantes, que van a ser de concentración conocida. Esa concentración conocida va a depender del método de preparación. Si nosotros lo hacemos por pesada directa, como habíamos visto anteriormente, vamos a tener que utilizar patrones primarios, que son sustancias que van a tener que cumplir con determinadas condiciones, y son las que se denominan soluciones patrones de referencia o de concentración conocida. Este tipo de patrones primarios, dijimos, van a ser preparadas por pesada, ¿sí? Su concentración va a estar directamente relacionada con la cantidad que fue pesada. Entonces, ¿dónde pesábamos estos patrones primarios? Si necesitamos precisión y exactitud, ¿qué utilizábamos? Balanzas analíticas, ¿sí? Para tener 4 decimales
y la mayor cantidad de cifras significativas para poder expresar su concentración con precisión y exactitud. En el caso de que no contemos con estos patrones primarios, podemos usar otros reactivos. Van a ser preparados por aproximación, es decir, que no necesitamos precisión y exactitud para pesarlos en el caso de que sean sólidos. Entonces, ¿dónde los vamos a pesar? En balanza granataria, ¿sí? Y luego podemos determinar su concentración por valoración con otro patrón primario. Entonces, luego de preparadas estas soluciones, que vamos a necesitar como material volumétrico, ¿cuál? Que usábamos sí o sí para la preparación de soluciones. Matraces aforados de distinta capacidad, dependiendo la cantidad que vamos a preparar. Y vamos a preparar este equipo que tenemos en la imagen, que es el necesario para realizar volumetrías, ¿sí? Entonces, en este equipo que vemos, tenemos un equipo de sostén formado por ¿qué? Material de uso frecuente de características metálicas. Un pie universal y ¿qué otro material de soporte tenemos? Un doble soporte Fisher, que era especial para sostener ¿qué material volumétrico? Las buretas, ¿sí? Que es lo que está sostenido, es ese tubo largo que en su extremo inferior tiene una llave o robinete por la cual dejamos escurrir el líquido que contiene. En el caso de las volumetrías, la solución valorante se coloca en la bureta y tenemos un recipiente colector que, ¿cómo se llamaba? Tiene un cuello, forma cónica, una base, Erlenmeyer, ¿sí? En donde va a contener la muestra, del cual nosotros queremos conocer generalmente la concentración. Vamos a medir un volumen conocido de esa muestra nosotros en el laboratorio con precisión y exactitud. Entonces, ¿con qué material volumétrico lo podemos hacer si necesitamos precisión y exactitud? Podrían ser matraces aforados, pero bueno, dijimos que los matraces aforados los usábamos para la preparación de soluciones principalmente, ¿no? ¿Qué otro material de volumen fijo, de mayor precisión y exactitud podemos utilizar? Las pipetas aforadas o volumétricas, ¿sí? Dependiendo del volumen, tenemos de 10, 5, 20, 25, 50 o 100 mililitros, ¿sí? Entonces vamos a necesitar todo ese material volumétrico, todo ese material de soporte. Conviene siempre que ustedes, antes que van a realizar una experiencia, hacer un cuadro en donde pone el material de uso frecuente, el material volumétrico, el material de instrumentos auxiliares si tenemos que calentar, agitar o secar. Si son equipos de medición, aquellos que son de medición directa, por ejemplo termómetros, pHímetros, balanza, las características de cada uno, ¿sí? Es un ejercicio útil, aparte de el completar que siempre tienen previamente en cada trabajo práctico de laboratorio, el cuadro con la peligrosidad y la información de cada uno de los reactivos que van a utilizar. Entonces ustedes se pueden preparar previamente conociendo todas las características de los reactivos químicos y del material que van a utilizar en el laboratorio. Una vez que armamos este equipito, colocamos, como dijimos, la solución valorada de concentración conocida en la bureta. El Erlenmeyer va a contener la muestra y el indicador que utilizamos. Dijimos que vamos a medir el volumen de la muestra, entonces lo conocemos. Realizamos la manipulación de la bureta, que ustedes ya la habían practicado previamente, ¿sí? ¿La recuerdan cómo era la manipulación de la bureta? Claro, para aquellos que eran derechos, manipulaban con la izquierda, pasando por detrás de la bureta con dos dedos en la apertura de esa llave o robinete, dejando caer el líquido de a gotas. La reacción va a ser estequiométrica con la muestra que tenemos en el Erlenmeyer junto con el indicador que seleccionamos, ¿sí? Vamos a ir agitando, tomando del cuello el Erlenmeyer con la mano izquierda. Para los diestros es más fácil y no se nos cansa la mano, hasta que veamos el cambio de coloración o el viraje del indicador. En ese momento cerramos la llave del robinete y realizamos la lectura
del volumen gastado de la solución valorada en la bureta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta en todo momento que realicemos lectura de volumen durante esta volumetría, no cometer error por cambio angular en la lectura, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era? Bien, que ustedes tenían que poner a la altura de los ojos la graduación o el aforo, y la base de ese menisco era lo que iban a leer sobre ese aforo o graduación, ¿sí? Entonces todas estas consideraciones tienen que tener en cuenta. Y también otra cosa era el llenado de la bureta. ¿Cómo hacíamos el llenado de la bureta? Bien, primero probábamos con agua de la canilla o con agua destilada que no tuviera pérdidas por el robinete. Una vez que establecíamos eso, ¿qué teníamos que hacer? Si usábamos agua destilada, antes de colocar la solución o cargar con toda la solución valorada, ¿qué hacíamos? La homogeneización de la bureta, muy bien, o sea, enjuagamos 2 o 3 veces con pequeñas porciones de la solución de concentración conocida, descartábamos, finalmente cargábamos hasta un poco encima por el cero de la bureta con la solución valorada, y luego, teniendo en cuenta el error por cambio angular, realizábamos la lectura y enrasábamos en cero, ¿sí? Todo eso previamente antes de realizar la volumetría. Y es aconsejable que un solo operador lo haga, ¿sí? Una sola persona tiene que estar abriendo la llave y agitando el Ermeyer a la misma vez, ¿sí? Y realizar de a uno la lectura del volumen. Estas volumetrías generalmente se repiten 2 veces, es lo que se conoce por duplicado, y la variación entre los volúmenes gastados de la solución valorada en estos duplicados no tiene que variar en más o menos 0,1 mililitro, que es la mínima división de la graduación de la bureta. Si tenemos mayor diferencia, en nuestro caso podemos ser un poco más permisivos, entre más o menos 0,2 o 0,5 mililitros. Si la diferencia es mucho mayor a esas cantidades, vamos a tener que hacer un triplicado para poder descartar algunos de los otros valores o poder promediar valores que sean reproducibles, que sean repetidos, ¿sí? Que se acerquen, es decir, que nos aseguren la precisión de esas volumetrías. Y nosotros para los cálculos vamos a trabajar con el volumen promedio del duplicado o del triplicado. Entonces hablamos de patrones primarios que por pesada directa iban a reflejar la concentración de esas soluciones. Dijimos que iban a tener que cumplir con determinadas características, es decir, que no todas las sustancias son patrones primarias. Tienen que tener una elevada pureza, mayor al 99,9%, ser estables al calor, al vacío, al medio ambiente, no ser higroscópicos ni eflorescentes, estables en solución acuosa principalmente. ¿Se acuerdan lo que era higroscópico? Bien, que absorbían agua de la humedad del medio ambiente, ¿sí? Entonces cambiaban su masa y bueno, esto no es deseable porque no es estable al aire. Que sean fáciles de conseguir y dentro del posible de bajo costo, pero bueno, esto no va a estar relacionado porque es mayor pureza, es mayor el costo. De masa molar alta, soluble apreciablemente en solución acuosa, y van a tener alguna característica dependiendo de la reacción en donde se utilicen. Si es un patrón primario ácido-base, van a tener características ácido-base. Si es para reacciones redox, van a ser oxidantes o reductores, de acuerdo, como dijimos, de la reacción en donde va a participar. Acá, por ejemplo, nosotros si consideramos el hidróxido de sodio, que es un reactivo de uso común, ¿qué les parece? ¿Podría ser un patrón primario? ¿Cumple con estas condiciones? Ya lo trabajamos al hidróxido de sodio, ustedes prepararon soluciones de hidróxido de sodio, vieron su ficha de seguridad, sus características, lo comentamos varias veces también en clases anteriores. Es higroscópico, bien, entonces se altera con el aire, con el tiempo, entonces no podría ser un patrón primario, a pesar de que presenta una elevada pureza, ¿sí? Y el ácido clorhídrico
También ustedes prepararon soluciones en el laboratorio de ácido clorhídrico, vieron su etiqueta, siempre la mínima información la tenemos en la etiqueta, manejaron la ficha de seguridad. ¿Qué podemos ver? ¿Cumple con estos requisitos o no? No cumple con la pureza, bien, porque más o menos en promedio tiene un 37% de pureza, ¿sí? Y necesitamos que sea mayor a 99,9. Entonces tampoco sería un patrón primario, ¿sí? Con esto vemos que el grupo de sustancias que cumple con estas características es bastante reducido, ¿sí? Y van a ser determinadas sustancias para cada reacción que vamos a estudiar por estas volumetrías. Entonces, vamos a empezar con las relacionadas a la neutralización o a las reacciones ácido-base. Como habíamos visto anteriormente, por reacción de un ácido con una base se forma la sal correspondiente y agua líquida, ¿sí? En este caso, el ácido fuerte, ácido clorhídrico, con la base fuerte, hidróxido de sodio, forma el cloruro de sodio, una sal neutra y agua líquida. Los patrones primarios que se pueden utilizar en este caso para valorar el hidróxido de sodio, que va a ser nuestro agente valorante, son el carbonato de sodio sin hidratar, sin moléculas de hidratación, anhidro, o el eftalato ácido de potasio. Entonces, en estas reacciones, dijimos, va a reaccionar un ácido con una base en solución acuosa. Se emplea para ello una solución o una base de concentración conocida. Dijimos que lo vamos a llamar agente valorante, agente titulante, ¿sí? Porque es de concentración conocida. En este enlace que les dejo hay un video de YouTube donde pueden observar cómo es el procedimiento experimental de este tipo de reacciones de un ácido y una base en presencia del indicador ácido-base fenoftaleína, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la estequiometría en solución acuosa para los cálculos derivados de estas técnicas analíticas sencillas o volumetrías ácido-base. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a seguir estos pasos básicamente. Tenemos que escribir la reacción química que está ocurriendo, la tenemos que balancear. Para ello, bueno, tenemos que escribir correctamente la fórmula de los reactivos, de los productos. En el caso de que tengamos las cantidades de reactivos en gramos, con la masa molar, que la vamos a tomar con las masas atómicas de la tabla periódica, dijimos con 2 decimales, y por la sumatoria y teniendo en cuenta la cantidad de átomos de la fórmula molecular de reactivos, calcularemos su masa molar. Obteniendo los moles de reactivos, vamos a poder calcular los solicitados, siempre recordando el significado de molaridad, la M mayúscula, número de moles de soluto sobre el volumen en litros de solución. Vamos a realizar los cálculos, siempre teniendo en cuenta la estequiometría y dependiendo de lo que nos pida el problema, pero básicamente con la expresión matemática de molaridad, ¿sí? Vamos a trabajar con todos los decimales y al final vamos a ajustar el resultado de acuerdo a la cantidad de cifras significativas de las mediciones que realizamos, en este caso de las volumetrías medidas de volumen. En este ejemplo tenemos que se requieren 42,00 mililitros de una solución 0,1500 molar de hidróxido de sodio, es nuestra solución valorante, la que va a ir en la bureta, para neutralizar 50,00 mililitros de una solución de ácido sulfúrico, va a ser nuestra muestra, y nos pregunta cuál es la concentración de la solución de ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el hidróxido de sodio en la bureta, el ácido sulfúrico medido con una pipeta volumétrica de 50,00 mililitros en un Erlenmeyer junto con nuestro indicador ácido-base. Vamos a agregar desde la bureta el hidróxido de sodio hasta que veamos el viraje del indicador. Dijimos si es la fenoftaleína de incoloro en el medio ácido a básico, el color de un rosa claro.
que tiene que permanecer por más de 30 segundos, siempre con agitación constante. En ese momento detenemos el goteo de la bureta y leemos el volumen de 42,00 gastados de hidróxido de sodio. Entonces, escribimos la reacción estequiométrica y vemos que por cada mol de ácido sulfúrico reacciona con 2 moles de hidróxido de sodio. Ordenamos los datos que tenemos de el hidróxido de sodio, el volumen es conocido, la concentración es conocida y en el caso del ácido sulfúrico conocemos solamente el volumen porque lo tomamos previamente como alícuota, como parte de esa muestra que medimos con la pipeta volumétrica, y desconocemos la molaridad del ácido sulfúrico, que es lo que queremos determinar. Entonces, como dijimos, vamos a partir del conocimiento de la expresión matemática de molaridad, ¿sí?, que es igual al número de moles de soluto dividido el volumen de la solución en litros. Entonces, nos conviene tener el volumen en litros, ¿sí? Entonces, hacemos la conversión del volumen de hidróxido de sodio gastado, considerando que un litro equivale a 1000 mililitros. Y luego, con la molaridad, vamos a poder calcular los moles de hidróxido de sodio que gastaron, ¿sí? Teniendo en cuenta la estequiometría, como vemos que por cada 2 moles de hidróxido de sodio gastamos 1 mol de ácido sulfúrico, vamos a poder calcular los moles de ácido sulfúrico que teníamos en la muestra, en el Erlenmeyer junto con el indicador, y luego nuevamente volvemos a la expresión de molaridad y con los moles y el volumen de la muestra que habíamos tomado con pipeta volumétrica de 50 mililitros, transformándolos en litros, vamos a llegar a la molaridad del ácido sulfúrico, ¿sí? Finalmente ajustamos la cantidad de cifras significativas de acuerdo a la cantidad de volumen que medimos en la volumetría. Entonces, en este tipo de cálculos en solución acuosa dijimos, tenemos que tener en cuenta la estequiometría, es decir, escribir la fórmula correcta de reactivos, el balance de la ecuación, considerar los moles que reaccionan de cada uno y poder calcular lo que nos pidan, sea la concentración o puede ser el volumen o puede ser el número de moles, teniendo en cuenta la expresión matemática de la molaridad. Otro ejemplo sería poder establecer las especies iónicas presentes en las siguientes disoluciones e indicar el valor de pH que presentarían al mezclar 50 mililitros de cada solución. En el primer caso vamos a tener 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,12 molar y 50 mililitros de de hidróxido de sodio 0,20 molar. Producto de la mezcla tenemos que considerar que los volúmenes van a ser aditivos, es decir que al momento de reaccionar vamos a tener 100 mililitros, ¿sí? Siempre es conveniente pasar los volúmenes a litros, por tanto pasamos 0,10 litros. Entonces, el cálculo es similar, escribimos la reacción, en este caso es más simple porque la relación entre los reactivos es 1 mol de clorhídrico por 1 mol de hidróxido de sodio. Con los datos de la molaridad y el volumen en litro podemos calcular los moles que reaccionan de hidróxido de sodio y los mismos con los moles de ácido clorhídrico. En este caso, como tenemos los moles de ambos reactivos, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista estequiométrico? Bien, que podemos tener un reactivo limitante y un reactivo que va a quedar en exceso. ¿Y quién nos va a determinar el pH de la solución después de mezclarlo? ¿El limitante o el que está en exceso? El que está en exceso, ¿sí? Porque el otro se va a consumir completamente, no va a quedar, y el que está en exceso va a ver limitadas sus características de la solución de los 100 mililitros producto de esa mezcla con el exceso del reactivo que haya quedado, ¿sí? En este caso, por comparación de los números de moles, como la relación es 1 a 1, podemos observar que el reactivo que queda en exceso es el hidróxido de sodio. Entonces, por diferencia entre los moles que reaccionan y los moles iniciales, podemos calcular los moles de exceso.
y teniendo los moles de exceso calcular la concentración de la solución mezcla que nos quedaban, esos 100 mililitros, nos da 0,94 molar. Considerando que el hidróxido de sodio es una base fuerte que se disocia completamente, vamos a tener en solución acuosa, aparte del cloruro de sodio que se forma, el agua líquida, cationes sodio y aniones oxidrilo. Por lo tanto, la concentración de iones oxidrilos va a ser la que va a determinar el valor de pH. Entonces, con la concentración de oxidrilos del hidróxido de sodio, como es la misma concentración de oxidrilos, vamos a poder determinar el pOH, que nos da un valor de 0,03, y el pH lo vamos a poder calcular considerando que pH más pOH es igual a 14 y nos da un valor de 13,97, ¿sí? Que tenemos que pensar que es un valor lógico de una solución básica y alcalina que coincide con el exceso de hidróxido de sodio, que es una base fuerte, ¿sí? Por eso ese valor elevado y cercano a 14. En el segundo caso hacemos reaccionar 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,25 molar con 0,25 molar de hidróxido de sodio y también 50 mililitros. La reacción es la misma, el volumen es aditivo y también tenemos producto de la mezcla 100 mililitros. Entonces volvemos a hacer el mismo cálculo de los moles que van a reaccionar tanto de la base como del ácido, y en este caso, como se consumen, porque los moles son iguales, no vamos a tener exceso de ácido o base, llegamos a una neutralización. Por lo tanto, el valor del pH va a ser igual a 7, ¿sí? Porque en estas condiciones decíamos que en condiciones estándar la concentración de ion hidronio era igual a la concentración de oxidrilos, era igual a 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, el pH era el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, nos daba el valor de pH 7, ¿sí? Y el tercer caso tenemos 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,20 molar con 50 mililitros de hidróxido de sodio 0,15 molar. Entonces, producto también de la mezcla, vamos a tener un volumen total de 100 mililitros. Volvemos a hacer lo mismo, considerando la reacción, calculamos los moles de hidróxido de sodio y de ácido clorhídrico que reaccionan. Por comparación, como la estequiometría es un mol de ácido reacciona con un mol de hidróxido de sodio, en este caso vemos que comparando, el que va a estar en exceso es el ácido clorhídrico, va a ser nuestro reactivo en exceso, y el pH de la solución resultante va a estar definida por ese exceso, es decir que tendríamos que obtener un valor de pH menor que 7, ¿no? De características ácidas reflejadas por el exceso del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. ¿Cómo calculamos eso? Tenemos en cuenta que los moles iniciales de ácido clorhídrico menos los moles que reaccionaron, nos quedan los moles de exceso de hidróxido acá tipimal es de ácido clorhídrico, por lo tanto la molaridad también tipimal de ácido clorhídrico, teniendo en cuenta que es un ácido fuerte, determinamos su concentración y la disociación, como es completa, la concentración inicial del ácido clorhídrico va a ser igual a la concentración de iones protones. Por lo tanto, el pH va a ser igual al menos logaritmo de 0,025, que es la concentración de protones, y el pH es igual a 1,6, ¿sí? Acá corrijan, no son molaridad ni moles de hidróxido de sodio al exceso, sino de ácido clorhídrico, ¿sí? Yo tuve un error de tipeo en la transparencia. Otro tipo de valoración, dijimos, va a ser igual por determinación. La primera con indicadores ácido-base, dijimos menor precisión y exactitud por el error en la apreciación del viraje del indicador. Lo podemos hacer con mayor precisión y exactitud, pero para casos especiales, cuando necesitemos esta precisión y exactitud, y en el laboratorio es para determinar experimentalmente las constantes de acidez o de basicidad de ácidos y bases débiles, en donde se va a ir determinando con lecturas en el pHímetro
los valores de pH a medida que vamos adicionando base o ácido, ¿sí? Frente a este ácido o base débil. En este caso vemos lo que se denomina como curva de valoración de un ácido débil que es valorado con hidróxido de sodio. Entonces vamos dibujando los valores de pH determinados con el pHímetro, por eso se denomina valoración ácido-base potenciométrica, versus el volumen añadido en mililitros de hidróxido de sodio. Vemos 4 sectores en esta curva de valoración, donde empezamos de un valor de pH ácido, en este caso valor 2, inicial de nuestra muestra de ácido débil, y a medida que vamos agregando hasta un valor aproximado a 20 mililitros de hidróxido de sodio, va aumentando gradualmente de a poco el valor de pH. En la zona 2 de esta curva de calibración va aumentando un poco más el intervalo de pH, y luego a valores mayores, en este caso de 40 mililitros, aumenta bruscamente el valor de pH de la zona 3 hasta la zona 4, en donde por más que estamos añadiendo más cantidad de hidróxido de sodio, el valor de pH no varía prácticamente en la zona 4. Entonces, esto se hace determinando experimentalmente en el laboratorio, adicionando distintos volúmenes de hidróxido de sodio a nuestra muestra de ácido débil, sin agregado de indicador. Acá no se usa indicador, o sea, vamos a medir el pH con el pHímetro, y construyendo de a puntos esta curva de valoración. Al principio se comienza con pequeños agregados de volumen de hidróxido de sodio, y luego el volumen se va aumentando de a poco a medida que vamos obteniendo las 4 zonas y podemos construir toda la curva de valoración. Entonces, para la determinación de constantes de disociación de ácidos y bases débiles, lo vamos a medir y vamos a comparar con valores tabulados de estas constantes de acidez o de basicidad. Para un ácido débil con el agregado de hidróxido de sodio, vamos a tener en cuenta la disociación de este ácido débil mediante su constante de acidez, como el producto de las concentraciones del ion hidronio y del anión y del ácido sin ionizar. Teniendo en cuenta nuevamente la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pH en la valoración va a ir variando de acuerdo al valor del pK, del menos logaritmo de la constante de acidez, más el logaritmo de la concentración del anión con respecto a la del ácido sin ionizar. Esto desde el punto de vista teórico. Nosotros dijimos que lo vamos a ver en nuestra curva de valoración, vamos a determinar las 4 zonas. Una vez que terminamos, experimentalmente, cuando ocurre ese cambio brusco en valor de pH en esa zona 3 hasta el valor de la zona 4, es lo que se conoce como el volumen de equivalencia, o es el punto de equivalencia, ese término de la reacción estequiométrica teórico que nosotros dijimos, es decir, cuando se consume todo el ácido con la base, que lo podemos determinar experimentalmente con el pHímetro y coincide con el punto de equivalencia teórico. A la mitad de ese volumen de equivalencia, nosotros vamos a tocar la curva de calibración y vamos a leer en el eje donde graficamos los valores de pH el valor de pK, ¿sí? Porque en esas condiciones el pH, de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, se hace igual al pK, ¿sí? Y de ahí, con el valor de pK, como era el menos logaritmo de la constante de acidez, vamos a poder despejar la constante de acidez. En nuestro caso vamos a hacer la valoración del vinagre, es decir, del ácido acético, y vamos a utilizar una solución de ácido acético experimentalmente por la valoración potenciométrica y determinar su constante de acidez, y la vamos a comparar con el valor de tablas obtenidas del libro, ¿sí? Para ver cómo estuvo nuestra precisión y exactitud en esta valoración potenciométrica. Bien,
Con esto finalizamos el comportamiento ácido-base. Como recomendación queda a realizar el seminario correspondiente y realizar las consultas necesarias aprovechando los horarios de consulta. En la próxima clase vamos a ver otras técnicas analíticas sencillas, es decir, otros tipos de volumetrías.